Muy buenas tardes, queridos hermanos. Muy buen jueves. Esperemos que todos podamos disfrutar de este tiempo que vamos a compartir con la palabra de Dios. Los invito a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, los versículos del 25 al 37. El buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llevando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Jesús va camino a Jerusalén, a la cruz, y Lucas es el único que relata la parábola del buen samaritano, donde vemos a una persona que interpela a Jesús, que sería lo que hoy llamaríamos un abogado. Esta persona era muy entrenada en el Torá, en la ley, donde seguramente muchas veces, estudiándola, se habrá hecho preguntas y también encontrado respuestas justamente en eso que estaba estudiando. Y no debemos olvidar que Jesús acababa de decirle a los discípulos: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y entonces aparece esta pregunta de este abogado, ¿no? ¿Haciendo qué cosa yo voy a heredar la vida eterna? Él le hace esta pregunta a Jesús seguramente para ver de qué manera puede impresionar a Dios y así ganarse la herencia de la vida eterna. A ver, ellos sabían perfectamente cómo uno podía heredar una propiedad, podía heredar un bien. Sabía qué cosas debía hacer para poder heredarla, qué cosas estaban en sus manos y qué cosas no. Pero aparentemente él no estaba sabiendo qué era lo que le faltaba, que era heredar la vida eterna, cómo poder llegar a lograrla. Y entonces aparece acá esta respuesta de Jesús. ¿Qué está escrito en esa ley que tantas veces vos estudiás? ¿Cómo la lees? Jesús le devuelve el reto a esta persona, pero ¿desde dónde? Desde la palabra, basado en las Escrituras, basado en lo que él conocía seguramente. Pero que entonces Jesús está interpelándolo con otra pregunta para que él mismo pueda respondérsela. Y entonces este abogado le da 2 textos bíblicos que encontramos
en el Antiguo Testamento. El primero dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, con todas tus fuerzas. Eso está basado en el libro de Deuteronomio, justamente en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, en el versículo 5 de este libro. Y lo completa y dice: y más, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 19, el versículo 18. El pasaje de Deuteronomio es parte de lo que ellos conocían como el Shema, que los judíos era como un recitado que repetían 2 veces al día. Jesús es claro con lo que le responde. Bueno, le responde 2 veces. Primero, en esta primera interpelación, le dice: haz esto y vivirás. Y en segundo lugar, en la segunda interpelación que veremos después, le dice: ve y haz tú lo mismo. Estos mandamientos que él mismo recita delante de Jesús, ¿a qué nos llaman también en este tiempo? A un amor hacia Dios, a un amor hacia el prójimo y a un amor hacia nosotros mismos, porque no podemos partir de amar a Dios, de amar a nuestro prójimo, si nosotros tampoco no nos amamos, pero de tal manera, no por egocentrismo, sino por el cuidado que debemos tener de cada una de estas vidas. El amar a otro como a nosotros mismos incluye en nuestra vida otra palabra, que es el nosotros, esa palabra que está más allá de lo que somos cada uno de nosotros, incluye también a los demás. Jesús le dice qué debe hacer, y él ya sabe lo que debía hacer, pero así entonces él va a poder vivir de una manera distinta. Entonces él lo vuelve a interpelar a Jesús y le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? En síntesis, él les está diciendo: si yo sé quién es mi prójimo, también sabré quién no es mi prójimo. Él sabe perfectamente que la ley establecía, y lo dice en el mismo capítulo del libro de Levítico, en el cual él pronuncia: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él sabe que en el mismo capítulo está lo que le decía la ley con respecto al prójimo. Y dice en el libro de Levítico, en el capítulo 19, el versículo 34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros, y ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Fíjense lo que le decía la misma ley. ¿A quién debían amar? ¿Quién era su prójimo? El extranjero, así como ellos habían sido extranjeros. Y esto es palabra de Dios. Entonces es una regla que Dios les estaba dando, que debían amar a aquellos inclusive que eran más allá de los congéneres de su propio pueblo. La parábola que nosotros veremos que Jesús relata, como la que leímos hoy, es similar a lo que encontramos en el libro de Segunda Crónicas, en el capítulo 28. Allí vamos a ver, si lo leen ustedes en sus casas, que samaritanos rescataron a judíos que habían sido derrotados en unas batallas, los alimentaron, los vistieron, les ungieron y les llevaron a sus hogares en Jericó, como el samaritano hará con el viajero que nosotros vemos en esta parábola. A ver, es similar lo que hicieron los samaritanos antes con parte del pueblo judío después de haber perdido y estando muchos deteriorados en las batallas, lo que hicieron esos samaritanos con lo que hace el samaritano que vemos en esta parábola de hoy. Y todos sabemos, porque lo hemos visto en otras parábolas, que el camino de Jerusalén a Jericó era montañoso, era curvo, era rocoso, y que era un lugar, un terreno muy apto para los ladrones, para poder atrapar y emboscar a los viajeros.
Generalmente los viajeros viajaban en grupos y este viajero que nos relata Jesús viajaba solo. Muchas veces nosotros también en nuestras vidas agrupamos, como los viajeros que viajaban en grupo o los que van solos, muchas veces nosotros también en nuestras vidas agrupamos a quienes se merecen y quienes no merecen nuestra ayuda. Sin embargo, este samaritano, a pesar de que se mereciera o no este judío ser ayudado, él dispone a ayudar a esta persona. El ser cristiano, sin embargo, como dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, se trata de ayudar a los que no lo merecen. La vida de cada uno de nosotros implica que el esfuerzo de preocuparse por otros va más allá de los que nos simpaticen o no. Y el pasaje dice que lo despojaron, más allá de golpearlo, lo despojaron de todo, le robaron todo y lo despojaron de una forma brutal. Y Jesús no dice por qué no se detienen el sacerdote y el levita. Quizás podemos pensar que este sacerdote venía de cumplir sus funciones en el templo y bajaba, porque era un terreno que Jerusalén estaba más arriba, hacia Jericó, y entonces iba descendiendo hasta su hogar para descansar por un tiempo de las funciones que venía de cumplir. Quizás estaba molesto por la situación y prefieren ellos dos no ensuciarse las manos o la ropa que traían. Quizás pensaron que estaba muerto, y si un judío tocaba a un cadáver, era considerado inmundo por 7 días, debía pasar por una ceremonia de purificación. Pero también decía la ley que no podían cumplir sus funciones, y fíjense lo que decía la ley. En el libro de Levítico, en el capítulo 21, el versículo 11 dice: ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre o por su madre se contaminará. Estricta la ley que ellos debían cumplir con respecto a cuando una persona pasaba por la muerte. Quizás también pudieron haber tenido miedo, pensando que ellos también podrían ser emboscados, y entonces se preocuparon por su propia seguridad. No debemos entonces nosotros, en este pasaje, juzgarlos cayendo sobre ellos con toda condenación, porque debemos pensar, como en cada pasaje, en cada uno de nosotros, en tu vida y en la mía. ¿Cuántas veces nosotros pasamos de largo porque quizás tenemos alguna responsabilidad más urgente? ¿O pasamos de largo frente a una situación que nos piden que ayudemos porque no queremos ensuciarnos? A ver, no nos gusta pasar por calles o por rutas desérticas, y entonces, si se nos propone ayudar a un desconocido para llevarlo quizás con nuestro vehículo, debemos pensar en cada una de nuestras vidas cuando aprendemos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces acá relata Jesús más un samaritano. No debemos olvidar que cuando Jesús relata esta parábola, recientemente él había ido camino a Jerusalén y no fue recibido en una aldea por los samaritanos. Y Jesús podría haber maltratado a los samaritanos. Sin embargo, él relata esta parábola nombrando a una persona que justamente era despreciada por el pueblo judío. Jesús narra un relato donde con el ejemplo de esta persona rompe toda la imaginación que podían tener hasta ese momento los judíos que pudieran estar escuchándola, porque quizás esperaban que el que había ayudado a esta persona hubiera sido otro de su propio pueblo. No olvidemos que los samaritanos eran despreciados, eran personas como para ellos contaminadas, se habían casado con paganos, que no merecían servir a Dios,
y menos porque ellos tenían su propio templo donde adoraban a Dios o en el monte Gerizim. Solo sabemos de este hombre que estuvo dispuesto a ayudar, aunque se encuentre en un territorio que no era samaritano. Y lo primero que vemos es que dice que este hombre, y viéndole, esta es la primera de las acciones que esta persona tiene, ve al ser humano herido y entonces siente dolor por lo que le estaba sucediendo. Lo ve, lo fija en su mirada y va hacia el encuentro de esta persona en ayuda. Lo segundo es que fue movido a misericordia. En griego, movido a misericordia significa movido por compasión hasta la profundidad de sus entrañas. No son pensamientos fríos los que él tiene, sino que nacen de lo profundo de su corazón y son los pensamientos a los cuales nos llama Dios, a que nazcan desde lo profundo de nuestro ser, que cuando los expresamos como los expresó este samaritano, producen en nuestra vida gozo y alegría. Y dice también que luego de que fijó su mirada en él, que fue movido a misericordia, echó aceite y vino para curar sus heridas. El aceite y el vino no solamente se utilizaban para curar heridas, también se utilizaban como elementos en el servicio para alabar el nombre de Dios. El samaritano que vierte la verdadera ofrenda aceptable a Dios es este samaritano que está dispuesto a servir a Dios en el encuentro con su prójimo. A ver, las acciones que realiza este samaritano son contrarias a las de los ladrones. ¿Por qué? Porque los ladrones lo robaron, lo dieron por muerto y lo abandonaron. El samaritano no lo robó, pagó por él. El samaritano no lo dio por muerto, lo recoge y lo deja en buenas manos. No lo abandona, porque cuando termina él que se tiene que ir, paga y dice que si gasta más, él va a volver y va a pagar el gasto que había tenido. ¿Quién, pues, fue el prójimo? Le pregunta Jesús a este abogado. Y este abogado lo único que puede responderle, el que usó con él misericordia. Podemos entonces cada uno de nosotros definir que nuestro prójimo no es cuestión de los límites que a veces colocamos nosotros, sino que nuestro prójimo está en el encuentro de las relaciones humanas con las demás personas. El inmundo cumple con la ley que ellos pregonaban. La ley que ellos pregonaban, que ellos estudiaban, que ellos debían cumplir, decía lo siguiente en el libro de Levítico, en el capítulo 19, el versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como yo mismo, como a ti mismo, yo Jehová. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Acá no le da a él una promesa. Acá le dice, anda y actúa. En la primera le dijo, si cumple esto, vivirás. Fue una promesa. Acá lo envía a que vaya y haga lo mismo. Después de la primera respuesta, este hombre recibió, como dije recién, una promesa. En esta recibe que debe cumplir con una acción a través de su propia vida. A ver, en el primer caso que nosotros vemos de las respuestas que Jesús le da,
son las mismas promesas que tenemos para cada uno de nosotros en este tiempo. Que si nosotros buscamos las cosas de Dios, vamos a tener una vida abundante de bendiciones que está al alcance de cada una de nuestras manos, de nuestra vida, de todo nuestro ser. Y lo segundo es que implica una acción de cada uno de nosotros en búsqueda de lo que Dios pone delante de cada una de nuestras vidas como servicio en amor, que salga desde lo más profundo de cada uno de nosotros. Jesús, como el samaritano, también fue despreciado. Sin embargo, sanó a los enfermos y se sacrificó en la cruz al morir y al resucitar para salvar a todos los pecadores, entre los cuales estamos incluidos vos y yo. Y Él es la mejor imagen de la persona a la cual nos llama día a día ser a cada uno de nosotros. Para terminar, una pregunta. ¿Con quién nos identificamos cada uno de nosotros? ¿Con quién te identificas vos? ¿Con quién me identifico yo? ¿Con el hombre herido? Que quizás fuimos felices después de haber tenido un buen samaritano que nos trajo alivio. Quizás has pasado por alguna situación difícil donde hubo una mano extendida. Principalmente primero la mano de Dios, pero de alguna persona que Dios puso cerca tuyo, que no debes olvidar, que no debemos olvidar, porque fue un samaritano que Dios puso a tu alcance. Quizás nos identificamos con este samaritano, que estuvo dispuesto a servir porque le nació, porque tuvo la visión de ver lo que se le presentaba delante de sus ojos. Dio todo, se puso en acción y cumplió con lo que Dios le pedía. ¿Estaremos dispuestos nosotros a hacer eso? ¿O nos identificaremos con el sacerdote y el levita que trataron de hacer lo correcto, pero las necesidades que ellos tenían eran tantas como las que muchas veces podemos tener nosotros en nuestro apresuramiento de cada día, que somos tentados, como ellos, a pasar de largo o por otro lado? Cada uno de nosotros debemos dar respuesta en este tiempo, con esta parábola tan actual, a dar respuesta en lo que Dios nos está pidiendo. ¿Y con quién nos identificamos cada uno de nosotros también hoy? Que no sea una parábola más, sino que sea una palabra que toque tu corazón desde las entrañas de tu profundidad, para que renovada, vos y yo podamos servir a aquel que lo dio todo. Amén. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos por la oportunidad que tú nos has dado de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque es importante que la entendamos, porque es importante que sepamos de dónde viene tu palabra, para que pueda penetrar y llegar profundamente a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque anhelamos que no quede vacía en cada una de nosotros, sino que podamos dar respuesta sirviéndote y buscándote cada día, como solo tú te mereces, adorándote con lo que cada uno de nosotros somos y buscando, Señor, lo mejor cada día, porque tú así nos lo propones. Oramos dándote gracias y bendiciendo tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.